Entonces, la tercera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los contadores al integrar la sostenibilidad en los informes financieros? Doctor Esteban. Bueno, esta pregunta es supremamente interesante porque desafíos hay muchísimos, ¿no? Incluso la misma norma MIP de sostenibilidad S1 y S2, más la S1 que es un marco conceptual, hay tremendos problemas que hay que superar. El primer problema, creo yo, y el más grave, es el enfoque de materialidad. El enfoque de materialidad que tiene el marco conceptual de la NIC de sostenibilidad es un enfoque de materialidad financiera, que dice que solamente se va a tener en cuenta aquellos impactos, aquellas oportunidades, ciertos riesgos y oportunidades, pero que tengan una afectación en los estados financieros del propósito general. Si no afecta a los estados financieros, puede ser que esté afectando por allá un ecosistema o una comunidad, pero si no afecta a los estados financieros, entonces eso no va a importar. Eso es gravísimo. Y puede ser, si se implementa en Colombia o en una jurisdicción, si se implementa con ese enfoque, sería gravísimo. Y yo quisiera llamar aquí la atención al Consejo Técnico y si puedo llegar a los otros consejos de contabilidad en otros países en esta presentación, pues quisiera llamar la atención aquí. Porque si solamente se tiene en cuenta la materialidad financiera, sería una forma de legalizar, de alguna manera, los impactos o los daños ambientales por parte de las empresas. Porque eso quería decir que simplemente las empresas hacen sus reportes con esa visión tan sesgada del enfoque del inversor y están cumpliendo cabalmente la ley. ¿Ya? Entonces no importa que se contamine y dañe a las personas. Entonces, ese es el gran desafío, creo que hay ahí, ¿no? Hay otros enfoques, por ejemplo, está el enfoque de stakeholders, o grupos de interés, que es mucho más amplio, que tiene otras normas como las del GRI, y hay otros enfoques que incluyen los dos, que se llama doble materialidad. Entonces, para mi forma de pensar, creo que los países y los contadores públicos, cuando se enfrentan a revelar estos estándares, deberían de sugerir a las empresas que no solamente se limiten al enfoque que tiene la norma NIF, sino que se amplíe ese enfoque, ¿no? Y ahí va el otro gran reto, que es que las empresas cumplen las cosas porque están obligados y los contadores, en su gran mayoría, como ocurre en todo el mundo, obviamente trabajan por una paga, ¿no? Pero hay poca vocación en el contador, el profesional contable. Es una crítica que hago con mucho respeto, pero no hay vocación como la que existe, por ejemplo, en otras profesiones, por ejemplo, la medicina, ¿cierto? O en la educación, existe una vocación. El contador, de por sí, esa vocación está limitada al dinero que le pagan. Entonces, si le pagan por revelar, entonces el contador le dicen, vea, revele con este marco normativo, el contador se limita a eso y escasamente o casi nunca sugiere y dicen, no, es que deberíamos de revelar otras cosas, ¿no? Y no solamente revelar porque estamos obligados, sino porque tenemos un compromiso ético y una conciencia ambiental para salvar este planeta que lo estamos destruyendo. Entonces yo creo que esos son los grandes retos que tenemos frente a la norma. Doctor Esteban, doctor Almundro, tienes la palabra. Bien, totalmente de acuerdo con lo comentado por el doctor Esteban, ¿no? La IFRS S1 y la IS2 hablan sobre una materialidad financiera únicamente, ¿no? Entonces, ahora, ponerle de repente materialidad de sostenibilidad o de impacto también de repente no sería consistente con los estándares que son financieros, ¿no? Entonces, quizás irnos a una doble materialidad como los estándares europeos, ¿no? Sería de repente la solución y ahí estoy de acuerdo con el doctor Esteban, ¿no? Yo creo que también ese es un reto ahí de regular
¿no? De repente, al momento que se adapta la norma hacia cada país, incorporar estos conceptos, ¿no? Y ahí he utilizado una palabra que es adopción o adaptación, ¿no? Acá en el Perú, las normas de información financiera lo que han hecho es simplemente adoptarse y el Consejo muy rápido aprueba la vigencia local, ¿no? De las normas de información financiera, que no ha sucedido con la CS1 y con la S2. Han ido despacio porque han dicho, no, espérate, todavía hay mucho pan por rebanar, perdón, para que entre en vigencia. Entonces, y además lo que parece ser es que no se va a adoptar, sino se va a adaptar, ¿no? Entonces también ese es otro desafío, ¿no? Otro desafío, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Am, Luego de ello, lo que teníamos antes, ¿no? Era un tema de falta de estandarización, ¿no? Teníamos el SASB, el CDSB, bueno, eso ya con el ISSB, digamos que eso de alguna forma ya no es una complicación, ¿no? Ya no es un desafío, ya tenemos ya un estándar casi global, una sola baseline para poder aplicar. El otro desafío que yo diría es cómo van a hacer las pymes, ¿no? Las pymes también van a aplicar este estándar. Los que aplican el libro naranja tienen que aplicar este estándar de IFRS S1 y S2. Bueno, según lo que dice la misma norma, dice, no importa que esté bajo prácticas contables general aceptadas en tu país, no importa que esté bajo NIS-PYME, igual puedes aplicar esta norma. Yo digo, no, muy complejo, ¿no? Creo que deberíamos también trabajar en una norma simplificada de sostenibilidad para la NIS para pymes, ¿no? El otro desafío también está en el aseguramiento de esta información, ¿no? Es decir, ¿quién va a asegurar que esta información es correcta? Que no estamos hablando de greenwashing, ¿no? O que no estamos haciendo greenwashing. No, o sea, mentir en la información que se pone en estos reportes de sostenibilidad o en esta información integrada, ¿no? Los auditores, las firmas auditoras, ¿no? ¿Así va a ser? Sí, yo creo que así va a ser. Y ya el IAASB, ¿no? En el handbook ya está incorporando un borrador que es la norma internacional de aseguramiento de sostenibilidad, las 5000. Está en borrador todavía y justamente lo que va a regular es el actuar de los aseguradores, de los auditores de esta información de sostenibilidad. Yo creo que también ese es otro desafío, todavía está en exposure draft y creo que podemos comentarlo y también sería muy interesante meternos en esos asuntos, ¿no? El otro desafío es la complejidad de la información, que ya lo comenté en la pregunta anterior, ¿no? Hay mucha complejidad, mucho tecnicismo que escapa de nuestra especialidad como financieros, ¿no? Lo que les decía, a veces lo más complejo que he visto es de ingeniería ambiental, ¿no? El impacto de gestión de residuos, el impacto de los gases de efecto invernadero, la medición que es en ellos. Entonces, ese es un poco una limitación, un desafío que tenemos los contadores para poder entender y aplicar correctamente esta IFRS 1, ¿no? Y la capacitación. No hay mucha capacitación en los temas de sostenibilidad. Yo saludo a la Uniminuto y a la Unipiloto por crear estos espacios donde se están haciendo y conversando de estos aspectos, pero creo que a nivel gobierno, a nivel general, deberían más universidades tener esta iniciativa, ¿no? Y finalmente, ok, desafío, sí, pero cuando hay un desafío siempre está la otra parte, ¿no? La oportunidad. Como decíamos, hay riesgos ESG, también hay oportunidades ESG. Acá también veo una oportunidad para que el contador, que de repente puede elegir la especialidad de auditoría, de asegurador, de tributarista, de finanzas, ahora también puede elegir sostenibilidad. Soy experto en ESG, contador experto en ESG, entonces también se abre una oportunidad para ejercer a nivel del contador público, ¿no? Muchas gracias, doctor Fernando. Bien, yo pienso que la intervención del profesor Esteban y del profesor Edmundo son muy completas y que realmente abordaron puntos muy relevantes. Voy a apenas destacar algunos y después voy a colocar algunos otros cuestiones complementares, ¿no? También concordo que esta iniciativa de la Uniminuto y de la Piloto es increíble. Aliás, la Uniminuto ya hace relatorios de sustentabilidad y yo miré los relatorios muy interesantes, ¿no? No son reporte integrado, pero no está en padrón porque fue antes de la regulación, pero es muy bien elaborado, ¿no? Bien, yo pienso sí, cuando habla en materialidad, cuando habla en impacto, mi pregunta es,
es Qué boleto es. ¿Cómo definir impacto? Y no estoy queriendo hablar de la polémica, porque esto es una polémica para no se dejar ahora. Mas este es un problema muy serio. ¿Cómo es que nosotros vamos a mensurar el impacto? La medida es una cosa muy difícil. No soy contra. Yo pienso que es una regulación que tenemos que pensar y intentar resolver a corto, medio o longo plazo, porque hay muchas cuestiones para se discutir cuando hablamos de impacto. El otro punto que yo pienso que es importante cuando hablamos sobre en relación a las cosas que tenemos que cambiar, la profesión contable tiene que cambiar. La profesión contable tiene que entender que esto es una parte de ella. Y que una cosa que es muy importante, que el profesor Edmundo habló, que es necesario que pase por un contador que firme, por un auditor que firme. ¿Por qué? Porque senão los dados, ninguna persona se responsabiliza. Entonces, esto es muy importante, como he firmado y auditado los otros dados contables. Otra cosa, los profesionales contables, por ejemplo, tienen que saber